Buenas tardes. Como veis, tenemos chico-chica, no tenemos chico-chico, que es lo que está anunciado. Estaba previsto que viniera Arturo García López y Arturo, por motivos laborales, no ha podido venir y nos acompaña Marina Piña. Pero bueno, están todos remando en el mismo barco, de manera que vamos a enterarnos igual de lo que pasa con Haches, que hay que decir que es, creo, una muy buena iniciativa desde el Ayuntamiento de Bogarra, pues porque hace un tiempo la Torre de Haches estaba dentro de la lista roja en Hispania Nostra, y ahora con este proyecto de consolidación, excavación y después que nos quedaría la tercera pata, que es la de que se pueda ir y visitar, pues en eso estamos embarcados y de eso vamos a hablar hoy en este ciclo que casi estamos terminando con esta penúltima conferencia. Bien, pues tenemos en primer lugar a Miguel Ángel Robledillo, que es graduado en Historia por la Universidad de Valencia y máster en Arqueología por la Universidad de Granada. Es investigador predoctoral en la Universidad de Valencia y sus estudios se centran en la formación de los paisajes agrarios del Al-Ándalus desde una perspectiva arqueológica. Actualmente codirige la excavación de Torre de Haches y Yacimiento de los Cucos en Bogarra. Marina Piña es también graduada en Historia por la Universidad de Murcia, máster en Arqueología y Gestión de Patrimonio por la Universidad de Alicante, miembro del proyecto Prometeo, adscrito al Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Ha participado en varios proyectos arqueológicos de la Universidad de Murcia y en la actualidad en 2 proyectos de la Universidad de Granada. Respecto a su línea de investigación, sobre todo se centra en prácticas funerarias de las sociedades antiguas y expresión material de los rituales y los procesos de hibridación entre la sociedad autóctona y la romana durante la conquista. Es también codirectora de la excavación de la Torre de Haches y los Cucos en Bogarra, y con ellos os dejo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas por venir. En nombre, obviamente, no solo de nosotros dos, sino de todo el equipo director y todas aquellas personas, ¿no?, que han trabajado en estas campañas arqueológicas que justo hoy os vamos a presentar. Bueno, primero de todo, ¿cómo nace el proyecto Haches? Pues básicamente, allá por el 2020-2021, dentro de los trabajos al finalizar el grado de Historia de nuestro compañero Arturo García, se empezó, a iniciar un largo proceso que aún sigue, ¿no?, de estudiar toda aquella impronta material que existía básicamente en el término municipal de Bogarra, ¿no?, el término serrano de Bogarra. Y no era casualidad, ¿no?, que se eligiera este término, ya que ya existían en él una serie de indicios arqueológicos que nos hablaban de una larga ocupación y de una interesantísima ocupación histórica de este territorio. Por ejemplo, se tenía el conocimiento de la aparición en los años 40 del siglo XX de esta importante, ¿no?, escultura, la Esfinge de Haches, ¿no?, la cual, como decimos, se encontró allá por los años 40 y desde ese momento ya se tuvo como un importante hito, ¿no?, dentro de la arqueología albacetense. Y es que no solo eso, sino también, bueno, después lo explicaremos ya en su momento, pero una importantísima escultura de época ibérica. Aparte, en la misma zona de este término bogarrense existía, como podéis observar en la imagen, una imponente torre medieval, más concretamente una torre andalusí, la cual había sido caracterizada recientemente a raíz de los trabajos sobre los castillos albacetenses del arqueólogo José Luis Simón. Por lo tanto, tenemos que este proyecto se inicia básicamente porque existe una serie de condicionantes arqueológicos que permiten el llevar a cabo este proyecto, ¿no?, el realizar este proyecto. ¿Cómo empieza entonces? Bueno, aquí vemos una imagen a vista de pájaro, ¿no?, donde tendríamos los yacimientos en los cuales
Hoy vamos a hablar la Torre de Haches y su cercano otro yacimiento de Los Cucos. ¿Cómo empezó entonces los primeros trabajos dentro de este proyecto Haches? Pues básicamente el primer foco de trabajo que se eligió fue la propia torre. Esta propia torre de la Hoya de Haches, de este territorio dentro del municipio de Bogarra. Y como todo proyecto arqueológico, se inicia con la prospección, con una prospección arqueológica. ¿Qué es una prospección arqueológica? Básicamente, yo lo explico siempre así, como hablando con coloquialismos, ¿no? Es ir a pasear por el campo con un método científico, es decir, ir paseando, ¿no? Al final por una zona la cual ya ha sido considerada de interés arqueológico, y mientras vas observando, digamos, los restos materiales en el paisaje, vas determinando si pueden contener un interés arqueológico, un interés para construir el relato histórico de la zona. ¿Qué se buscaba con esta prospección? Uno, básicamente, la cerámica en superficie. Los arqueólogos lo que más encontramos en superficie, que nos puede dar más información respecto de qué estaba sucediendo históricamente en esa zona, es sobre todo la cerámica. Porque la cerámica tenemos que considerar que era, como en la actualidad, el plástico. Casi todo del elemento del hogar, casi todo trabajo doméstico, comprendía un elemento en cerámica, un cacharro, que llamaríamos coloquialmente. Pues bien, gracias a esta primera campaña de prospección alrededor de la Torre de Haches, pudimos ya marcar una cronología aproximada que nos llevaba a hablar de esta torre como una torre de época andalusí, y más concretamente de una torre de época andalusí de los siglos XII y XIII, respecto de, como podéis observar, la cantidad de cacharros que aparecieron en ella, como platos o cuencos, así como ollas. Por otro lado, lo que se pretendía buscar o registrar serían una serie de estructuras murarias que aparecieron bordeando o volteando el cerro donde se situaba la propia torre. Y es que, como podéis observar en las imágenes, a simple vista existían una serie de muros que hasta el momento no habían sido considerados como propios de este yacimiento. Unos muros que ahora pasaremos posteriormente a detallar. Aparte de estas prospecciones al uso que se llevaron a cabo en este territorio inmediato de la torre, donde se registró la cerámica y los muros, también se llevaron a cabo a posteriori otra serie de prospecciones que lo que buscaron fue registrar toda una serie de canales hidráulicos que existían en la zona. Muchos de ellos aún visibles, pero también muchos de ellos ya no visibles, los cuales se pueden reconstruir mediante un análisis espacial con programas informáticos que posibiliten marcar marcar por dónde, por ejemplo, podían ir estos canales, también la posibilidad de poder observar estos canales en las fotografías aéreas antiguas, etcétera, etcétera, pudiendo así reconstruir la red hidráulica tradicional de esta zona, aparte de la zona de Haches. Esta de aquí que veis en el mapa es la que vamos a tratar hoy, pero también la propia huerta, la propia red hidráulica de la huerta del municipio propio de Bogarra. No vamos a hablar hoy de huertas, ni vamos a hablar de paisaje agrario, porque es un tema que justo ahora estamos estudiando y que esperamos que dentro de poco podemos empezar a dar unos primeros detalles sobre ello. Así que hoy vamos a hablar de las excavaciones, vamos a centrarnos en las excavaciones. Ya hemos visto, ya hemos dicho, que el primer paso, ¿no?, de todo proyecto arqueológico es una prospección arqueológica, ver qué hay en superficie. Una vez has registrado los posibles indicios arqueológicos en superficie, procedes a excavarlos. Por esto es lo que hicimos justo el año siguiente de aquella prospección. Se han llevado a cabo, no vamos a hacer una explicación detallando cada campaña lo que se encontró, sino que se hicieron dos campañas, campaña 2022,
campaña 2023, y vamos a ir explicando en general, gracias a estos trabajos durante estos 2 años, qué podemos saber respecto de estas excavaciones. Como podéis observar en esta fotografía aérea, se han marcado los sondeos que se llevaron a cabo durante estos 2 años. Unos sondeos que buscaron entender, por una parte, aquellos muros que habíamos encontrado en la prospección, ver hacia dónde podían seguir, qué materiales se utilizaron para su construcción, etc. Es decir, hacer, pues, como decimos, una serie de sondeos en los bordes de este cerro y, aparte, plantear unos sondeos internos en la parte intramuros cercanos a la torre para observar si pudieran haber existido estructuras que, sin embargo, a diferencia de los muros, no se veían en la superficie. Aparte, por último, se hizo un pequeño sondeo, pero que dio mucha información, en el lado noroeste de la torre para así intentar comprender su primera fase, su origen y todo lo que ello conllevó para construir esta torre, que ahora pasaremos a detallar. Hablemos del sondeo 1. Empezamos por este de aquí abajo, el de la muralla sur. En este sondeo, básicamente, se excavó durante la primera campaña y pudimos descubrir que una posible torre, o mejor dicho, bastión, serviría no solo como elemento defensivo del propio cinturón murario, sino que también podía servir para contener la muralla y el cerro que justamente se apoyaba esta muralla, para que así no venciera tan fácilmente en momentos de terremotos, lluvias torrenciales, etcétera, etcétera. Así que pudimos observar un bastión tanto militar como funcional respecto de este mantenimiento de la fortaleza y su recinto. También pudimos constatar 2 fases en la construcción de la muralla sur. La primera fase, obviamente, la de construcción, y una segunda fase en la cual se le añade un forro a la propia muralla para así tener más consistencia en la muralla y hacerla, digamos, más fuerte. Sondeo 2, la muralla este. En la muralla este encontramos, por una parte, mucho más destruida respecto de este sondeo previo que acabamos de hablar, pero pudimos identificar lo mismo, la primera fase de la muralla y una segunda fase comprendida por este refuerzo, por este forro murario, a esta primera fase. Si bien no se llegó a excavar, esto fue en la primera campaña, si bien no se llegó a excavar todo lo que se pretendía por tiempo, al final se nos acabó el tiempo, este sondeo dio muchísima información. Por una parte, tenemos la constatación de la principal constatación, que es que encontramos uno de los accesos, al menos uno de los accesos a la fortificación. Y es que si nos fijamos en la planimetría de la torre, su principal acceso sería por aquí, porque es su acceso más viable. Por lo tanto, el más fácil de atacar. Por lo tanto, la poliorcética, es decir, la arquitectura militar que se seguiría en este caso, bueno, en los casos que vemos en todas las construcciones de estas épocas, en todos los lados de la península ibérica, es que la puerta no se encontraría obviamente en su acceso más viable, ¿no? Sino que quien quisiera atacar esta torre o este recinto tendría que darle toda la vuelta al cerro y entrar por la otra parte, lo que supondría la posibilidad de los defensores de lanzar proyectiles, objetos, etc. Por lo tanto, respecto de este acceso se constató, gracias a la presencia de estos grandes mampuestos que servirían para colocar, para hacerlo fácil, colocar las puertas, y uno de estos indicios fue este agujero que veis aquí, que serviría o bien para colocar un gozne con el cual después poner la puerta, o bien colocar un madero travesaño por detrás de la puerta, para así frenar o dificultar su apertura violentamente. Por otro lado, aparte de este acceso que encontramos un pequeño cuerpo de guardia anexo a este acceso.
es decir, allí donde se colocaría un soldado, ¿no? El propio servidor del alcaide, a ver quién pasaba o quién no pasaba por esa puerta. En este cuerpo de guardia encontramos además una pileta, un agujero hecho, pensamos, para poner un candil, para por las noches poder ver, y además constatamos, pese a que estaba muy deteriorado, un suelo con mortero de cal. Este cuerpo de guardia se cerraba con un muro hecho con unos materiales, digamos, más endebles que no el resto de los muros que representaban los muros principales. Esto se podía deber a que podía haber sido una segunda fase, la cual cerrara un acceso en codo que quería decir que en un primer momento, ante la inexistencia de este muro, la gente debería entrar por aquí, girar hacia allá y acabar de entrar. Lo mismo que hemos dicho antes, frenando así una facilidad para acceder a la fortificación. Sin embargo, como hemos dicho, toda esta zona de aquí no pudo ser excavada al completo, por lo tanto, esto queda como una mera hipótesis. Posteriormente también, como hemos explicado, se abrió un último sondeo justamente en el lado norte de este cinturón murario. Pese a que por lo mismo, por tiempo, no pudimos incidir más en él, encontramos lo mismo que encontramos en el sur, otro bastión que serviría para esta dualidad funcional, tanto militar como de sostenimiento de la ladera. Lo que sí que vemos un poco curioso, y a lo mejor es porque, no, como decimos, no hemos podido llegar a excavarlo verdaderamente, es que sí que parece que esta muralla no tiene forro, no tiene este refuerzo, pero como decimos, también queda como una posible idea que solo podrá ser confirmada si se aplican estos nuevos trabajos de excavación en este sondeo. Y vamos ya a este sondeo del cual hemos hablado, que se planteó en la zona noroeste de la propia torre que existe en la actualidad. Un sondeo que, como ya he dicho previamente, serviría para entender cómo y cuándo se había construido esta torre. Ahí vemos el sondeo más explícito. Aquí el sondeo, lo que encontramos una vez planteamos la excavación o una vez excavamos este sondeo, ya vamos a detallar. Aunque aquí nos parece todo lo mismo, es decir, un trozo de piedra roto, ¿no?, como cortado. Si nos fijamos bien, tendríamos una parte anterior de una fortificación o de una estructura previa a la que actualmente se ve, es decir, lo que hemos considerado una torre antigua a la existente, y por otro lado, sí, la continuación del muro de la propia torre actual. Como he dicho previamente, aunque es el sondeo más pequeñito que hemos hecho en la torre, nos ha dado, o en el recinto, en este yacimiento, nos ha dado mucha información. No solo nos ha hablado de una posible torre, de una posible fortificación anterior a la que vemos en la actualidad, sino que también hemos podido constatar un antiguo aljibe. Y diréis, ¿cómo sabes tú que eso es un antiguo aljibe? Pues bien, lo hemos considerado en base a la presencia de estos restos en rojo, estos restos de pared pintada, que diríamos, ¿no?, popularmente, que nos hablan del revestimiento interno de una estructura de retención de aguas, de una estructura de contención de agua, como es un aljibe. Esto supondría que este antiguo aljibe podía haber servido a la vez que el aljibe que contenía la torre que actualmente está en pie. Solo que, como hemos dicho para los sondeos previos, como aún no hemos podido llegar al nivel de uso, al último nivel de este antiguo aljibe, no podemos aventurarnos a afirmarlo, pero cabe la posibilidad, ya que la torre que vemos en la actualidad no solo comprendía este cuerpo, sino que, como veis aquí abajo, hay toda una serie de restos, ¿no?, estructurales caídos, que básicamente, como podíamos observar aquí, seguía la torre hacia su lado norte.
la torre era más grande, ¿no?, más grande que la que se ve en la actualidad, por lo que nos ha hecho considerar que posiblemente este antiguo aljibe serviría a la vez que el aljibe de la nueva torre. Sondeo 3. El sondeo 3 ha sido el que más tiempo ha llevado de trabajar y aún así no se pudo acabar durante estas 2 campañas, pero nos ha dado una grandísima información respecto de las estructuras internas que existirían dentro de este recinto de la Torre de Haches. Se ha constatado una primera fase comprendida de una crujía rectangular en la cual se han encontrado los restos de una serie de pilares de gran consistencia hechos con un mortero muy rico en cal, un mortero de muy buena calidad, y que junto con una serie de restos de un arco en herradura nos inducen a pensar en un primer espacio doméstico, una casa, diríamos, una casa, con más de un piso, entendemos que con 2 pisos. Esta primera fase de una casa, la cual tendría 2 pisos, sostenidos por esos grandes pilares. Si tú haces un piso, no haces un pilar así de grande. Es arquitectura pura. Esta casa sería reentendida en una segunda fase. ¿Y qué quiero decir con reentendida? Que su posible espacio abierto, que comprendería un patio delante de esta crujía, sería cerrado en parte, porque no todas estas estructuritas estarían techadas, pero sobre todo lo que se hará será, como vemos, parcelar este antiguo espacio que hemos considerado doméstico. Parcelamientos que no servirían para hacer, digamos, otra casa. Como podéis observar, estas estancias son muy pequeñas para servir de residencia a una familia. Con la morfología de estas estructuras, así junto con la cultura material que hemos podido recuperar, sobre todo, ahora detallaremos, pero sobre todo las cerámicas, bueno, después detallaremos, nos hablan de una reconsideración de un antiguo espacio doméstico en un espacio más bien de almacenaje. Después diremos para quién, por quién y por qué. Después tenemos el sondeo 4, que básicamente lo que más nos llamó la atención de este sondeo, en el cual se reflejaba el terreno geológico cortado para nivelar así el terreno que bajaba desde la propia torre. Lo más interesante fue que apareció un gran silo, es decir, una estructura excavada en la roca con una función de almacenaje, sobre todo de almacenaje de cereales, pero que obviamente cuando nosotros lo excavamos era ya, digamos, un basurero, porque en su parte final la torre se destruyó, entonces estos agujeros que existían se llenaron con basura. Pero esta basura, podéis pensar, qué mala suerte, ¿no?, que nos hemos encontrado el silo lleno de basura. No, todo lo contrario. Para los arqueólogos la basura es información. Para los arqueólogos la basura, cuanto más histórica, no, depende del momento histórico que te plantees, es perfecta para servir como datos, para servir como fuentes a nuestras investigaciones. Unas fuentes que nos van a ayudar a conocer cómo vivían los habitantes de este yacimiento arqueológico. Aquí podemos observar el mismo silo. Mira lo que apareció, por ejemplo, en el mismo silo. Una botellita, una redoma, que decimos para la cerámica andalusí, que solo con la existencia de esta y otra que apareció en el sondeo 3, podemos estar hablando de un gran comercio desde las principales madinas, las principales ciudades del Al-Ándalus de los siglos XII y XIII. Lo que se había considerado en un primer momento un espacio un tanto alejado, ¿no?, de las urbes, en realidad estaba totalmente conectado gracias al comercio. Por lo tanto, veis cómo la basura nos está dando una información privilegiada, nos está poniendo a este yacimiento serrano, alejado de las grandes concentraciones urbanas, en plena conexión comercial con ellas. Por otro lado, salieron también una ingente cantidad de piezas semicompletas. Completas es casi imposible encontrar las cosas en el registro arqueológico, pero como podéis observar, aparecían casi completas, la cual cosa nos ha podido llevar a estudiarlas de manera mucho más fácil que si no hubieran aparecido todas rotas.
Podéis observar, aquí han aparecido tanto candiles para iluminar, ollas para hacer los guisos, incluso nos apareció un tintero de alguna persona que escribía. Aparte, nos han aparecido una serie de, como he dicho previamente, materiales referentes al almacenaje en estas estructuras que previamente hemos hablado, como serían las tinajas estampilladas almohades. Estos dos fragmentos que han aparecido nos están hablando de estas piezas cerámicas existentes en los siglos de vida de la torre. Unas tinajas estampilladas de época almohade, de los siglos XII y XIII, que como veis estaban ricamente decoradas mediante esta técnica del estampillado, con motivos vegetales o con motivos epigráficos. Por otra parte, siguiendo con esta rica materialidad que hemos podido encontrar y que nos lleva a hablar de un rico comercio en esta zona, son, por ejemplo, estas producciones murcianas tan famosas para estos siglos, para finales del siglo XII, inicios del siglo XIII, como es las jarritas esgrafiadas murcianas. Sí, no lo he dicho, pero sí, estas producciones se encuentran sobre todo en el este del Al-Ándalus, en el actual país valenciano, sobre todo en su franja más sureste. Tenemos también producciones procedentes de Murcia, es decir, estamos hablando de un centro que, pese a su ruralidad, que podemos entender en un principio, está totalmente conectado con estas redes comerciales procedentes de la ciudad. Aparte, elementos también, digamos, de un cierto valor respecto de el resto de cacharros que servían para beber, como es, por ejemplo, la constatación de una serie de restos de jarritas de vidrio. Las jarritas de vidrio no son tan comunes para estas épocas. Unas jarritas de vidrio, más concretamente unas de tipo que se llama tipo almohadillado andalusí. Aparte, hemos encontrado otra serie de objetos, como por ejemplo pueden ser los metales. De metales tenemos desde billas de bronce y otros objetos de hierro, tanto para, digamos, las vestimentas como para la caza, como podemos observar en estas puntas de flecha, o para los elementos, ¿no?, más los actos de guerra, ¿no?, estas armas, como pueden ser las puntas de flecha. Pero es que aparte no todo es en la torre es guerra y violencia, sino que también encontramos una serie de metales que nos hablan de la vida cotidiana de las personas que habitarían en esta torre, una vida cotidiana que básicamente era trabajar en el campo. Y así nos lo reflejan, por ejemplo, la aparición de esta hoz. Podría ser, debido a su tamaño, obviamente no serviría para cortar trigo, sino más bien para la vendimia, para ir a recolectar la uva. Aparte, también nos habla de esta vida diaria de las gentes de la torre de Haches, estos descubrimientos de dos piedras de molino de mano hechos como decimos, en piedra, que servían para, como dice su nombre de molino, para tratar el grano. Aparte, también hemos encontrado una serie de utensilios relacionados con la producción textil, estudiados por José María Moreno, también codirector de esta excavación, estos utensilios nos hablan de una, como decimos, de una producción textil de tipo doméstico, ¿no?, dentro de este yacimiento. Aparte, gracias a la recogida de una serie de sedimentos carbonizados, de semillas, de otros elementos vegetales que ahora destacaremos, pero también de la aparición de huesos dentro de estos niveles de uso, hemos podido determinar qué comía la gente. Por un lado, tenemos, como sucede en la mayoría de casos de los yacimientos de esta época, que la mayoría de carnes que se comían eran oveja y cabra. Bueno, no lo he dicho, pero este estudio lo ha llevado a cabo la doctora Marta Moreno, del CSIC. Aparte de estos ovicápridos, elemento principal del alimento cárnico de las gentes que vivirían en la torre, también se han constatado
una serie de porcentaje de aves de corral, así como de ciervo. Y es que esto se ha relacionado con la existencia, ahora después lo detallaremos más, con la existencia de un conjunto militar dentro de esta torre. No solo nos está hablando, por ejemplo, estos utensilios agrícolas de una población campesina, sino también los elementos de la caza como la existencia de una población militar, la cual idea se refuerza con la existencia de la aparición de caballo. El caballo en Al-Ándalus estaba directamente relacionado con las funciones militares, así como podemos decir, el elemento de la caza hecha, como decimos, para el alimento de estos contingentes. Aparte de la carne, las verduras, los cereales y la fruta. Gracias a los estudios de Antonio Peralta y Leonor Peña, que están a punto de ser publicados, también del CSIC, ambos, se ha podido constatar en las semillas carbonizadas, como podéis observar, semillas carbonizadas, estos investigadores han podido constatar la presencia de uva, entendemos de mesa, son poblaciones musulmanas, en teoría no beben vino, no, por ejemplo, en el registro faunístico no ha aparecido ningún suído, es decir, ni ningún cerdo ni ningún jabalí, lo que refuerza esta posición religiosa de los habitantes. Sin embargo, pues la uva, pues, como decimos, debería servir, ¿no? O esa es la idea a priori, ¿no? Como uva de mesa o para hacer uva pasa, vinagre, etc. También se han encontrado restos de higos, de aceitunas, de olivas, así como de cereales donde destaca la cebada vestida. Es decir, unos elementos vegetales que perfectamente se pueden relacionar con una agricultura de secano, más que no una agricultura intensiva de regadío. Como decimos, esto se puede constatar por los restos carbonizados, y dentro de estos carbones que observamos, sobre todo en el sondeo de la estructura 3, encontramos unos restos de esparto. Unos restos de esparto que se llevaron también a analizar y a datar con el carbono 14 y nos han dado una cronología aproximada de más o menos 1122 a 1222. Una idea que ya venía siendo propuesta gracias, ya desde, como hemos dicho, desde la primera prospección, pero que se reforzó gracias a la aparición de todas estas cerámicas y que gracias a esta datación del carbono 14 de este esparto, o bien también de uno de los elementos maderos, de los maderos de la torre actual, la cual también nos ha dado, entendemos, de la última fase de reformas de esta torre, nos ha dado también una cronología de los 20-30 primeros años del siglo XIII. Por lo tanto, tanto análisis de los restos cerámicos como los análisis de carbono 14 nos están llevando a un horizonte de finales del siglo XII y principios del siglo XIII. ¿Pero qué estaba pasando en la península ibérica en estos tiempos? Tenemos ya los datos, ahora tenemos que ponerlos en contexto en referencia a qué estaba sucediendo en la historia en este momento. Pues bien, a partir del siglo XI, o en algunos lugares ya a partir del siglo X, el crecimiento demográfico en Al-Ándalus es impresionante. Este crecimiento exponencial demográfico va a suponer que haya que darle más de comer a más gente. Se deberían crear más espacios de hábitat. Y esto empieza a ocasionar que las ciudades, mejor dicho, las zonas periurbanas de las ciudades empiecen a estar muy, digamos, repletas, ¿no?, de gente. La gente quiere, digamos, vivir a su aire y poder producir lo suyo independientemente de los poderes. ¿Dónde se van a ir? A las zonas más alejadas de las ciudades, como, por ejemplo, la zona de la Hoya de Haches. En un inicio, como nos pueden evidenciar estos datos que hemos extraído de las excavaciones, en un inicio tendríamos una comunidad campesina
fortificada, que se asentaría en la Hoya de Aches durante el siglo XII. Fortificada, ¿por qué? Porque es que aparte de, como decimos, de crecer las ciudades de Al-Ándalus estaba en retroceso. ¿Retroceso contra quién? ¿Por qué? Por la expansión de los reinos cristianos del norte. Una vez se iban conquistando territorios, la frontera iba bajando cada vez más al sur. ¿Esto qué suponía? No suponía solo guerras entre los andalusíes y los cristianos, sino que también suponían una serie de depredaciones, de cabalgadas privadas llevadas a cabo por los nobles en territorio andalusí, sin que el rey pintara nada y sin que en el otro bando, en el bando andalusí, se declarara guerra. Frente a estas cabalgadas, frente a estos ataques espontáneos que lo que más perseguían era captar botín, y donde el principal botín eran esclavos, las comunidades campesinas se tenían que refugiar en algún sitio, y como decimos, están lejos de las ciudades. Los de las ciudades aún se podían refugiar dentro de sus murallas. Estas gentes no, por lo tanto, tuvieron que levantar un primer recinto fortificado, aquel que vimos en la primera muralla de los bastiones. Sin embargo, volviendo otra vez al contexto histórico, a finales del siglo XII, Al-Ándalus es conquistado por otro poder musulmán norteafricano, los almohades. Y los almohades inciden directamente en la organización del territorio, no solo del territorio próximo a las ciudades, sino también del territorio rural. Sobre todo se ha puesto en evidencia, no solo en esta zona, sino en el resto de Al-Ándalus, en el resto de la península ibérica, la construcción de una serie de estructuras militares, torres, castillos, refuerzo de murallas, etcétera, 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 por parte de estos almohades. Si bien podíamos considerar que esta es una zona un tanto apartada de los intereses del Estado almohade, no lo es así, ya que, como nos referencian, por ejemplo, la llegada de estas cerámicas procedentes de las ciudades, lo que nos está hablando de un paso comercial, lo que nos está hablando de un interés del Estado en mantener esa red comercial. Y aparte, como decimos, las continuas cabalgadas de los cristianos harían que este Estado almohade, básicamente, fuera a reforzar ese antiguo recinto de la torre, de Aches y su primigenia torre y su primigenio recinto, con la construcción de una torre más grande, la que actualmente observamos, haciendo también ese recrecimiento de la muralla, poniendo forros a las murallas para incrementar su magnitud y, como decimos, manteniendo una tropa que, aunque no necesariamente fuera permanente, sí que lo sería en momentos de tensión. Una tropa que debería ser alimentada, una tropa que debería ser mantenida por estas comunidades campesinas que habitaban en la Torre de Aches. ¿Cómo podemos intuir esto? Pues como hemos dicho, con la reforma de la casa, creando almacenes. Cuando se crea almacén es para mantener los excedentes de las cosechas. ¿Para qué? Por una parte, pagar el impuesto. Por otra parte, tener la propia comunidad campesina para vender, por ejemplo, si has plantado trigo, vendes trigo y compras cebada, por ejemplo, o te compras unos zapatos, porque tú no produces zapatos. Y por otra, relacionado con este pago al impuesto al Estado, mantener una posible tropa que existiría dentro de esta Torre de Aches. Además, así nos lo confirma, como hemos dicho, la aparición de restos de caballo y la aparición de una serie de animales que no proceden de la ganadería, sino de la caza. Siempre se ha considerado que cuando no hay suficiente comida en una localización, en un lugar militarizado, en Al-Ándalus, se procede a la caza. Cuando no hay suficiente ganadería y suficiente agricultura, se procede a obtener esos alimentos mediante la caza, porque en el Islam, por lo tanto, en Al-Ándalus, la caza solo era permitida si era para comer, no era como recreo, como sí que podía suceder en los reinos cristianos. Por lo tanto, y ya acabo, antes de la conquista de esta torre o de este recinto militar y su
desaparición como elemento militar en el paisaje, porque después ya los cristianos, una vez conquistarán esta zona, para que os hagáis una idea, más o menos se calcula que 200 o 300 años después nadie volverá a vivir aquí, ya no solo en Aches, sino en la zona en general, en Bogarra. Hasta el final de esta torre de Aches encontraremos una primera torre, digamos, más campesina, la cual será, o este recinto militar campesino será engrandecido y usurpado por parte de un estado como era el almohade, que tenía mucha más presencia en la vida de los campesinos que no aquellos que habían precedido a este. Y con esto doy paso a mi compañera, que va a seguir con los otros trabajos. Tienes razón, pues no, yo tenía que decir aún esto. Pues bien, hemos visto el primer yacimiento que se va a tratar aquí. Vamos a ver el segundo. Los cucos. Los cucos justamente es un terreno, ¿no?, agrícola que se sitúa cerca a la torre. La torre está aquí, como podéis observar. Por esto es los cucos. Los cucos fue el primer trabajo, así como sucedió con la torre, como hemos explicado. Se procedió a llevar una serie de prospecciones. Una serie de prospecciones del terreno que, como decimos, intuyeron, por una parte, una ingente cantidad de cerámica del mundo antiguo, tanto ibérica como romana, así como un porcentaje importante, pero menor, de cerámica andalusí, muy parecida a aquella que se encontraba bajo de la torre. Aparte de esta cerámica, que más o menos nos estaba hablando de que allí vivía alguien en época antigua y en época, o que podía vivir en época andalusí, se encontraron una serie de elementos pétreos que podían relacionarse no solo con estructuras, digamos, de hábitat, sino que también podían relacionarse con una serie de esculturas, digamos, más propias de un ámbito, digamos, con más prestigio, ¿no?, que no una mera casa. Y es que no es baladí decir que en estos terrenos de los cucos, hacía 80 años, había aparecido la Esfinge de Aches. Por lo tanto, aquellos elementos pétreos que parecían trabajados podían llevarnos nos podían conducir a encontrar, quién sabía qué, otro tipo de elemento material escultórico en la zona. Después de estas prospecciones, años después, justo este año pasado, se procedió, por lo tanto, a la excavación de una serie de sondeos, que ya explicará mi compañero. No tengo micro. Ah, vale. No te preocupes. Bueno, voy a pasar a hablar sobre la excavación en el yacimiento de los Cucos. Como ha mencionado mi compañero, el yacimiento de los Cucos ya se conoce desde el año 1947, ya que estamos a punto de celebrar el aniversario porque en abril de este año se localiza la célebre talla de la Esfinge de Aches. El yacimiento de los Cucos o el bancal de los Cucos está conformado por distintas parcelas de propiedad privada, que desde aquí agradecemos a sus propietarios que nos dejasen realizar las diferentes sondeos y catas. Y en este sentido realizamos cuatro sondeos. Básicamente la ubicación de esto estaba decidida a partir de los resultados de estas prospecciones que se hacen en mayo del año 2021. Así que no se asusten si continuamente hago alusión a ellas. El primero de los sondeos que se excava sería el sondeo 3, que se ubica más al este, es decir, más cerca de la torre. De hecho, en esta imagen al fondo se ve, la torre se encuentra a unos 500 metros del bancal de los Cucos en línea recta, y es el que se encuentra más alejado del resto de las zonas de actuación. Básicamente, la estratigrafía de este sondeo pues, no nos ha dicho mucho, y se la voy a explicar muy rápidamente para que lo entiendan, sin incidir demasiado, pero encontramos tres niveles. Un primer nivel superficial de paso actual, un nivel agrícola que en sus primeras capas era muy blando y luego se compactaba, y ya tenemos el nivel geológico o el banco. A modo de anécdota, aunque este sondeo ya digo que no ha aportado muchos resultados,
La decisión de actuar en este sitio viene porque el Bancal de los Cucos y el yacimiento en general se encuentra jalonado por 2 ramblas que crean una orografía bastante abrupta tanto en el lado este como en el oeste del yacimiento, lo veremos aquí. Estos cursos que bajan serían esas desniveles abruptos. Este sería el sondeo 3, pero solo en este franco es en el que se crea una estructura de abancalamiento, y esta zona es la que nos lleva a sentar la hipótesis de: ¿es una zona que está fosilizando un bancal antiguo? Es decir, ¿tenemos una estructura antigua que se está reutilizando, o es una estructura que se hace en época moderna cuando se altera la morfología de la olla para crear estos bancales de cultivo con estos almendros y estos olivos? Pues gracias a la excavación pudimos comprobar que esta estructura en realidad es de época moderna, ya que de interés únicamente pudimos comprobar que la orografía de la ladera original está alterada, y esta no sería la morfología que tendríamos en épocas históricas. Por lo que refiere al sondeo 2, la verdad es que podían pensar que en nuestro proyecto lo que nos gusta son los sondeos con formas raras, ya que lo más común es que un sondeo sea cuadrado o rectangular, pero esto es lo que tiene que los resultados pues a veces no sean lo que se espera. Y es que en la zona 1, en la actualidad, en las inmediaciones se encuentra una caseta de uso agrícola, y la construcción de esta provocó que en los perfiles de recorte para crear el espacio se diferenciase un nivel grisáceo con bastante potencia, en el que destacaban restos cerámicos y óseos. Ya les digo que esto solo se veía en el perfil en la prospección de mayo de 2021. Es por eso que se decide actuar en esta zona, básicamente con el objetivo de, 1, conocer si hay o no estructuras de entidad arqueológica, 2, delimitar qué son estos niveles cenicientos que presentan cerámica, restos óseos, etc. Y 3, conocer la potencia real del yacimiento, ya que en el anterior sondeo hemos comprobado que tenemos unos 20-30 centímetros de potencia arqueológica. Pues sin incidir demasiado en la estratigrafía de esta zona, lo más destacable es que se encontraron 2 basureros. Los basureros, como ha dicho mi compañero, a los arqueólogos lo que más nos gusta es la basura, los desechos de la gente, porque lo que no desechan se lo llevan, obviamente. Lo que a nosotros nos aporta información es lo que dejan. Así que en esta zona pudimos comprobar 2 basureros. Este que ven aquí se ubicaría en esta zona y es el que hemos denominado como basurero norte, y el basurero sur se encontraría en esta zona, que se corresponde con este ámbito. La verdad es que no nos ha pasado como en el Silo de la Torre y no hemos encontrado piezas completas. Sin embargo, sí que nos ha dado bastante información sobre la ocupación histórica del sitio. Ya más adelante les hablaré sobre los resultados en cuanto a las dataciones de la cerámica, pero lo que estamos viendo es que no viven en esta zona, pero sí están en esta zona. Es decir, es un espacio de uso, pero no un espacio de hábitat. Antes de pasar a la zona 2, que es la más interesante y la que más resultados nos ha dado, cabe destacar que, aunque no lo hemos ilustrado, realizamos un sondeo que sería el sondeo 4, que se ubica en esta zona, básicamente con el objetivo de conocer el lugar de hallazgo de la esfinge de Hachís, y porque no tenemos constancia de dónde se halló en realidad, más allá de haber ido preguntando a los diferentes propietarios que todavía siguen con vida de estos terrenos, y por eso planteamos este sondeo. Y al igual que nos ocurrió en el sondeo que les he explicado al principio, teníamos el suelo geológico, no teníamos niveles de ocupación, solo restos cerámicos que parecen que vienen de otra parte. Esta zona sería la zona 2, que permítame que vuelva a esta foto sobre la prospección, y es que el principal objetivo de la realización de este sondeo era conocer qué hace este bloque aquí, y no solo este bloque, sino una serie de
partes de este muro de aterrazamiento que se veían que no se correspondían con la técnica de la generación de estos bancales. Y es que normalmente estos bancales se crean con piedra, con clastos de pequeño y mediano tamaño, nunca se ponen ortostatos, ni piedras grandes, ni sillares, y el único objetivo de esto sería contener estos bancales para los que vamos a plantar olivos, o almendros, o lo que corresponda. Pero en esta zona se veía que había una estructura más robusta, que se está recreciendo, se está reutilizando y se está amortizando. Es por eso que, ya les digo, nuestros sondeos no son los más bonitos. Entonces, en un primer momento se plantea aquí en la zona sur del sondeo una excavación y nos vuelve a pasar, nos vuelve a salir este nivel geológico, es decir, no tenemos potencia, pero decidimos actuar hacia el norte, es decir, conocer la corona de este muro. Vaciando progresivamente vemos que nos aparece esta estructura de... En principio solo veíamos la corona, veíamos este nivel más blanquecino, más compacto, que guardaba bastante relación con el que se observa en esta zona. Aquí podemos ver lo que les he dicho de una estructura más potente que se recrece con otra técnica constructiva diferente que se correspondería con la propia de estas muros de abancalamiento. Y entonces decidimos ver qué pasa con esta estructura, qué es esto. Entonces, a la vez que se actuaba en esta zona, seguimos limpiando hacia el oeste. Y lo que vemos es que pervive esta estructura, que ahora sabemos que es de Opus Cementicium, es decir, es una obra romana. Entonces decidimos paralizar la excavación de esta zona y centrarnos en la propia estructura. ¿Qué pasa? Que nuestros sondeos no son bonitos y encima de todo nos pillan los perfiles. Entonces no podíamos, uno, arrancarle el olivo a la señora que nos había dejado actuar en su parcela y dos, la excavación de esta zona, que ahora sabemos que es intramuros, únicamente nos aportaría una información secada. Es decir, que una vez que conocíamos cómo discurren estos muros, detuvimos la actuación en esta zona, ya viendo que se trata de un tipo de estructura que tiene algún tipo de vocación hidráulica, no solo por la morfología, sino también por la presencia de estas canalizaciones. Además, es una obra de Opus Cementicium que tiene bastante presencia de cal, la cal es bastante compacta y normalmente la cal se usa para impermeabilizar. Pues una vez que conocíamos qué pasaba con esta estructura, decidimos ver qué era ese bloque que nos sale, que tenía incisiones, estaba tallado, no estaba tallado. Es por eso que una vez que se vacía esta zona, estos serían los muros de la estructura que hemos visto anteriormente, se vacía esta parte y en un primer momento se observa la parte trasera de la escultura, que como vemos aquí, pues no nos aporta ninguna información. Es una cara lisa que presenta algunos retoques en la parte superior para redondearla y que, pues, si te dedicas a la investigación de la escultura en época histórica, pues te pueda interesar porque tiene huellas de cincel, etcétera. ¿Qué pasa? Que se decide girar la escultura y nos aparece esta pieza, que se trata de una escultura de un togado. Sabemos que es una escultura masculina, un individuo estante y que conservamos desde el hombro hasta la parte superior de las piernas, es decir, hasta por encima de los muslos. Nos faltaría la cabeza y aunque parezca que no, deben creerme, porque se intuye que conserva la mano izquierda en esta zona. Esta escultura se encuentra realizada en un bloque de caliza, que es una piedra muy porosa, y en este caso tiene matices blanquecinos y rojizos. Y bueno, pues pasando a la descripción de lo que vemos de la propia escultura, como he dicho, se trata de un togado, que serían estos hombres de las élites en época romana, y lo que diferenciamos sería la propia toga, el propio sinus, que sería un elemento que se coloca en torno al cuello
y que sirve para sujetar la mano, y esta mano es lo que nos ha llevado a plantear, bueno, no solo la mano, que si ven conserva también una pulsera. Lo que vemos es que el escultor lo que le está dando una importancia es a esta mano, una importancia o que a lo mejor todavía no sabía esculpir muy bien. Entonces es esto, no solo esto, sino la cronología de la pieza. Es una pieza que se data en el siglo I después de Cristo, y el empleo de una piedra local bastante parecida a la de la Esfinge, lo que nos está llevando a plantear que esta escultura está hecha por un artesano de la zona. Aquí podemos ver diferentes pues, obras similares para que vean cómo serían en realidad, y aquí podemos ver diferentes comparativas con elementos de la zona. Estas 4 que ven aquí proceden del Cerro de los Santos, que se encuentra en Montealegre del Castillo, y esta pues, procede de Granada, de la Puebla de Don Fadrique, que si ven es bastante similar el tipo de talla y la técnica. Luego, la zona de los Cucos es una zona que se encuentra bastante alejada de lo que serían los núcleos principales romanos de esta época, pero gracias a la cerámica, que todavía estamos en proceso de estudio, ya les digo que no esperen unos resultados como los de la torre todavía, ya que únicamente hace unos meses que terminó el trabajo de campo, pero lo que hemos podido ver, no solo en esta zona, sino con el cómputo general de la cerámica encontrada en la Torre de Haches, es que hemos visto que en esta prospección que se hace en mayo de 2021 se encuentran materiales de prehistoria a mano, datados en la época de prehistoria reciente, de la protohistoria, pero en contexto arqueológico no tenemos estos materiales. Luego tenemos cerámicas íberas, grises y formas de cerámica común, que lo que nos está hablando es que en este momento no hay mucho traslado de material, pero sí que tenemos cerámica romana como terras sigilatas hispánicas y claras, que sí que nos habla de este tránsito, de que a pesar de que Bogarra está en una zona alejada, están llegando materiales que se están importando. No solo hemos encontrado materiales de época romana, sino que también hemos encontrado producciones medievales que básicamente comparten el mismo repertorio de la torre. Es decir, puede relacionarse con la existencia de un núcleo tipo alquería que dependería de la torre, pero que sería gente que no viviría en esta torre. Además de material cerámico y la propia escultura, hemos podido encontrar otro fragmento que parece estar relacionado con la misma pieza, y elementos de metal como 2 monedas que no podemos adscribir a ningún tipo por su estado de conservación, 2 clavos de hierro y unas pinzas de época romana. Y además es bastante destacable que en el yacimiento de los Cucos se encuentran numerosos restos de escorias metálicas y minerales metálicos que se encuentran en estudio por los investigadores de la Universidad de Granada, del grupo Prometeo, por Pablo González, y pues pronto nos darán resultados para conocer si la estructura de Opus Carmenticio está relacionada con la producción de metal o qué podríamos estar aconteciendo en este yacimiento de los Cucos. Volviendo a la Torre de Haches, tras haber realizado todos estos sondeos y ver la realidad, lo que en realidad vemos, valga la redundancia, es la necesidad de que lo que nos está apareciendo perviva. Es por eso que en el año 2022 se realiza una campaña de consolidación de la torre, en el que principalmente lo que se hace es coser la grieta que partía de arriba abajo la cara sur
se cose mediante elementos de varillas de vidrio, y además se impermeabiliza la corona del tercio superior de la torre con el objetivo de que las filtraciones no sigan afectando a la estructura, y además se vuelve a dar la forma original que tenía, reempleando materiales de la zona, a los arcos que se encontraban en el tercio medio de la torre, ya que habían perdido su función original. La función original de estas estructuras sería descargar el peso de la estructura, así que pues se decide volver a actuar sobre ella. Y también esto se hizo antes de la campaña de excavación, entonces teníamos bastantes dudas sobre qué sería esta zona, que creo que no tenemos una que se vea mejor. Bueno, pues esta zona pensábamos que sería otra de esas ventanas, pero ahora al conocer que la torre tiene un cuerpo que se anexa desde el norte hacia esta, podríamos plantear que a lo mejor lo que tenemos aquí conservado sería estas puertas, así que desde el momento se decidió apuntalarlo hasta que se viera cómo transcurría la excavación. Bueno, ya para terminando, desde el proyecto tenemos bastante claro que una difusión científica sin una divulgación más cercana al público general no tiene sentido, así que en primer lugar les hablaré sobre la difusión, y es que la difusión es la publicación de los resultados que se tienen científicamente, y sí que es verdad que la torre había caído en el olvido desde hace mucho tiempo, desde que la recupera José Luis Simón con la redacción de su libro sobre los castillos de Albacete, y es la entrada de la torre en la lista roja de patrimonio de la Fundación Hispania Nostra lo que crea que se vuelva a actuar en esta zona, y lo que vemos es que desde que se está trabajando en la torre se ha incrementado notablemente la publicación científica de estos resultados, no solo en revistas, sino que la torre de H ha llegado a congresos a nivel internacional, como el que se celebra en Pisa, y a nivel nacional como los que se celebran en Nigueruela, Granada, etc. En cuanto a las labores de divulgación, son numerosas las publicaciones que hay en la actualidad sobre la torre y la evolución de sus trabajos. Ya lo que estamos viendo es que no solo se están haciendo publicaciones sobre que está en mal estado, que se está cayendo, sino que son publicaciones que alaban el trabajo que se hace pues desde el ámbito privado y el ámbito público para que esta torre perviva muchos años. Y además lo que hemos entendido es que una población que no conoce su patrimonio pues está destinada a olvidarlo. Es por ello que durante nuestras 3 campañas de excavación lo que hemos hecho principalmente es acercar al pueblo de Bogarra a la torre y a los cucos, no únicamente mediante las conferencias que hacemos allí en el propio pueblo, publicando los resultados de las campañas que se hacen, sino también haciendo que vengan al yacimiento y vean pues cómo trabajan los arqueólogos, qué es lo que sale, y además hemos hecho diferentes charlas en los colegios que tienen Bogarra y Paterna. Además, entendiendo que nosotros como arqueólogos no vemos lo mismo que ve el público en general, pues hemos empezado a colaborar con una ilustradora que nos está ayudando a acercar la realidad material que hay en la Torre de H al público en general. Pues los molinos que les ha enseñado mi compañero, aquí los tenemos en funcionamiento, los diferentes elementos de vajilla, las diferentes herramientas, los candiles, etc. Y además, en colaboración con el Ayuntamiento de Bogarra, se han creado estas réplicas que van a estar en Bogarra para que la gente pueda conocer qué tienen en su pueblo. Y ya está, muchas gracias.